Bueno, vamos a ir de lleno al tema que nos reúne hoy. Es un tema muy interesante. Antes quiero también hacer la invitación. Este webinar es un adelanto de lo que va a ser el taller. Bueno, me corresponde el taller 8 que se va a hacer en el encuentro americano de motricidad orofacial, que se va a llevar a cabo el 26, 27 y 28 de abril. ¿Verdad? Y gracias a la organización, por supuesto, de Innovafono, de la comunidad de motricidad orofacial, de Multitherapies, de Asofono, por supuesto. Así que voy a compartir este tema tan interesante y al mismo tiempo muy estos últimos años. Pues muy bien, vamos a hablar entonces sobre la evaluación y detección de las alteraciones de la masticación. Antes, quiero iniciar con una diapositiva que representa un poco lo que se viene haciendo desde la época del 2000 para los fonoaudiólogos, y es que entramos al mundo de la evidencia, de hacer la práctica basada en evidencia, y es que no todo lo que conocíamos o lo que conocemos, pues a veces se puede aplicar a los pacientes, ¿no? Tenemos hoy en día, gracias a la globalización y al Internet, mucha información, muchísima información. Ahora, no toda la información, por supuesto, se puede extrapolar a los pacientes. Entonces, esta pirámide un poco resume qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que yo voy a compartir en este live. Entonces, podemos observar que el nivel más alto de evidencia son las revisiones sistemáticas y con metaanálisis, por ejemplo. Luego vienen los ensayos aleatorios controlados, que creo que de esto todos hemos aprendido en la pandemia, porque justamente las vacunas se hicieron con ensayos aleatorios controlados a doble ciego, ¿verdad? Donde el que aplicaba no sabía que aplicaba y también el sujeto, en este caso, que recibía la vacuna. ¿Y para qué se hace eso? Se hace para que el sesgo sea mínimo, para que el margen de error sea mínimo. Entonces, estos estudios, por eso le he puesto así como el semáforo, ¿no? El verde, que es, digamos, lo ideal, ¿no? Ahora, no siempre hay, por supuesto, pero es lo ideal, buscar lo que está en verde para poder yo aplicar a mi población. También están otros estudios, como estudio de casos, serie de casos, opinión de expertos en niveles un poco más bajos, por ejemplo. Y en rojo, lo que ya no se usa hoy en día, que es más o menos la lógica fisiológica, que es lo que hacíamos en la época de los 90, el 2000, donde cuando nosotros, pues evidentemente no había mucha información, un poco intuir sobre la fisiología y deducir qué podría pasar en la evaluación y el tratamiento. Y de hecho que muchos que somos docentes, hasta incluso hemos enseñado maniobras de evaluación, de tratamiento, que no tenían evidencia, pero que era lógico porque, pues, si la fisiología se movía de una forma, pues nosotros deducíamos que podría ser, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido cambiando en el transcurso de estos años y, por supuesto, algunas cosas se han reafirmado y otras no. Y justamente es lo que yo voy a compartir en la evaluación. Entonces, también es importante aclarar que el objetivo de un investigador es diferente a la de un clínico. O sea, no necesariamente nosotros tenemos que aplicar tal cual dice una investigación en nuestra parte clínica. Y de eso habla muchísimo la ASHA, ¿verdad? El cual nos recomienda que nosotros veamos nuestras necesidades en función a nuestros pacientes, ¿no? Cada país tiene, por supuesto, ciertas características, no solamente de pacientes, sino también de su sistema de salud. La experiencia clínica es importante y, por supuesto, la evidencia. Ahora, no siempre, ojo con eso, no siempre la mejor evidencia se puede aplicar a veces a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y eso pasaba, y voy a dar una muestra,
con la videofluoroscopía, ¿no? Hace 15 años en Perú, hacer videofluoroscopía para la deglución era imposible. Y así lo hacemos en diferentes hospitales, instituciones privadas, el FIS también, por supuesto, pero antes no. Y seguramente todavía en algunas provincias no tienen videofluoroscopía. Entonces, hablar de videofluoroscopía, por ejemplo, en disfagia, tal vez sea muy interesante, pero en algunas realidades no se pueden aplicar. Y lo mismo sucede en masticación. Hay en masticación información muy valiosa, hay revisiones sistemáticas, ensayos aleatorios controlados, pero que no se puede todavía aplicar en el contexto clínico. También lo voy a compartir, por supuesto, para que ustedes lo sepan, que hay esa información, pero que aún no se puede hacer clínicamente en el día a día con nuestros pacientes. Entonces, también es importante tener un concepto general o tener un panorama general. Hoy en día sabemos que la base para nosotros poder entender la alteración es saber la fisiología, pero la fisiología basada en evidencias. O solo tenemos tecnología con videofluoroscopía, donde vemos, por ejemplo, la deglución, la masticación. Tenemos otros equipos que la tomografía, la resonancia en 3D con alta resolución. Hoy en día están cambiando muchos paradigmas, hasta incluso en deglución, donde uno pensaba que algunas maniobras tenían un efecto y gracias a la tecnología ahora podemos saber que no es en todos los casos, que muchos de los tratamientos son para poblaciones específicas y no para todos. Entonces, el saber la fisiología basada en evidencia también nos ayuda a comprender qué hacemos en la evaluación y también entender la alteración, por supuesto. Y eso es muy importante, en realidad es una problemática, y esto lo digo como docente, que muchos de los libros que tenemos de fisiología, de deglución y de masticación son muy pocos. Tanto así que nosotros hicimos un estudio eh, guiándonos de algunos estudios que ya están, por ejemplo, en Estados Unidos, y solamente el 10% o 5% de los libros de evaluación y tratamiento hablan de la fisiología. Por eso es que muchos de los tratamientos no se entienden y no hay el criterio clínico para saber exactamente o con mayor certeza qué hacer. Muy bien. Ese fue el preámbulo, un poco para entrar ahora sí a lo que es la masticación. Pero antes, evidentemente, nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes. Entonces, eh, algo que yo enseño mucho a mis alumnos es, por ejemplo, tener el criterio, y el criterio lo da justamente las prioridades, ¿no? El poner, como nosotros decimos, en la balanza qué es más importante para nuestros pacientes. Entonces, tenemos que entender que la función primaria es la alimentación y que justamente tiene como objetivo nutrir e hidratar para que el ser humano pueda tener una salud, para que pueda sobrevivir hasta incluso. Entonces, la prioridad siempre es la alimentación, no la masticación. Entonces, entender este concepto ayuda a poder decidir, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que no puede masticar, que la prioridad no es que mastique. La prioridad es que el paciente se nutra y se hidrate con seguridad. Eso es lo más importante. ¿Okay? Entonces, también entender que la alimentación es una actividad social, cultural, comunicativa. Cuando nosotros devolvemos una función, no solamente tiene que ser en el consultorio, se tiene que extrapolar a la casa, fuera de la casa, en el colegio, si es niño, por ejemplo, hasta incluso en su círculo social. Es una actividad compleja donde participan diferentes componentes, ¿no? Neuromuscular, neurosensorial, la parte motora, los utensilios, para hacer una correcta evaluación. También, pues, hemos visto en estas últimas décadas cómo ha evolucionado la alimentación. Eso, hoy en día pensar eh, comer cosas muy duras es una locura, ¿verdad? Es
Estamos en la época de la industrialización. Entonces, justamente el hombre está evolucionando, el ser humano está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante la meditación? Les puedo comentar N de estudios que hay en diferentes poblaciones, pero tal vez lo más importante es que, eh, por ejemplo, está relacionado con un tipo de obesidad en niños, ¿no? El niño que no mastica bien, por ejemplo, no llega a saciarse y luego, pues inmediatamente tiene hambre, ¿no? El bajo peso en ancianos porque mastican o tratan de ya no masticar algunos alimentos que no pueden procesar por un tema de dientes, por ejemplo, ausencia de piezas dentarias. La prótesis no es lo mismo que un diente natural, por ejemplo, la fuerza disminuye, el movimiento también, y a veces mal guiados hace que al final terminen con bajo peso, que por ahí pues haya una neumonía y en muchos de los casos, en el 50% según algunos estudios, mueren, ¿verdad? Y algo prevenible, por supuesto, prevenible. Muy bien. Entonces, ¿qué es la masticación? Pues de esto se ha hablado muchísimo. Seguramente que los conceptos pueden variar de acuerdo al interés de cada profesional, pero es importante dejar claro cuáles son los objetivos, que este debe ser el mismo para todos. Si bien es cierto, es un proceso sensoriomotor, rítmico, aprendido, semiautomático, adaptativo, y principalmente esto lo hace el sistema nervioso, ¿verdad? Eh, está compuesto por estructuras estomatognáticas, miren, esto es clave, ¿ya? Cuyo objetivo es degradar el alimento en partículas pequeñas, ¿verdad? Por eso nosotros cortamos el alimento, por ejemplo, que tengo una manzana, para estar en contexto, cortamos el alimento, lo trituramos, lo maceramos, lo salivamos, insalivamos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de masticar es tener un bolo eficiente y tener el sabor, ¿verdad? Para eso uno mastica, no solamente para alimentarse, ¿verdad? Cuando ustedes escogen un alimento, quieren saborear, ¿verdad? Quieren saborear. Eso es un objetivo. Pero también el objetivo que tal vez nunca lo pensamos, no lo analizamos, pero sí lo hacemos los fonodiólogos, es que debemos tener un bolo eficiente. Entonces, ¿qué es tener un bolo eficiente? De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si yo quiero evaluar la masticación, yo tengo que tener claro qué es lo que yo voy a evaluar. En este caso, el tener un bolo eficiente quiere decir que va a depender de muchos factores que después vamos a ir hablando. ¿Y qué quiere decir tener un bolo eficiente? Quiere decir que este bolo que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Voy a masticar la manzana, ¿verdad? Y en algún momento lo voy a deglutir. Quiere decir que la masticación y la deglución son consecutivas, que se debe estudiar en conjunto, no separado, porque si no, no van a entender cómo evaluar, porque son funciones que están dentro de la alimentación. Entonces, yo mastico para qué? Mastico para deglutir plácidamente, para que no se me quede nada aquí, ¿verdad? Para que sea placentero, hasta incluso deglutir. Entonces, ¿para qué? Para que sea una eficaz. Que esos son los dos objetivos principales de la deglución. ¿Okay? Entonces, ¿y para qué hago todo yo este proceso? Pues que todo este proceso de la masticación y la deglución lo hago para una digestión, ¿no? Favorecimiento y esto para una nutrición eficiente, ¿verdad? Entonces, esto es clave cuando nosotros evaluamos en nuestros pacientes y hasta incluso para saber elegir las pruebas, porque hay diferentes tipos de pruebas que yo les voy a compartir en este live. ¿Ok? Y hasta incluso les voy a, si me permite, Bladys, les voy a mandar a los grupos, ¿ya? Algunas fichas para que ustedes puedan aplicar y puedan ver que efectivamente el hacer una detección temprana ayuda muchísimo para evitar algunos
consecuencias o pues algunos factores que puedan empeorar un cuadro, ¿no? Como por ejemplo una desnutrición. Muy bien, esto que ha quedado clarísimo, me gustaría que por ahí me hagan un feedback, si está clarísimo cuál es el objetivo de la masticación y la deglución. Entonces, para cerrar esto, el objetivo principal de masticar es tener un bolo eficiente, ¿verdad? Y aquí podemos ver en esta animación, por ejemplo, que cuando nosotros masticamos, ensalivamos, trituramos, maceramos el alimento, gracias a diferentes estructuras, lo que nosotros estamos haciendo es preparar para la deglución. ¿Ya? Ojo con eso. Preparamos el alimento para una deglución segura y eficaz. ¿Listo? Entonces, es clave saber cómo se comporta el alimento en la boca para la masticación y para la deglución. Perfecto, gracias Ana Sofía. Todo claro. Seguimos. Muy bien, entonces, vamos a ver que, miren, cuando nosotros masticamos, tenemos diferentes eventos. Eventos como, por ejemplo, traslado del alimento, la incisión, el cierre mandibular, ¿verdad? El movimiento de la lengua. Acá vamos a ver el movimiento de la lengua que participan durante la masticación. Pero quiero que se concentren en algo. Pregunta, ¿es importante la incisión? A ver, ojo, a ver, mire, ¿es importante la incisión para la eficiencia masticatoria? ¿Qué dicen? El hacer un bolo eficiente quiere decir que yo voy a degradar el alimento, lo voy a hacer cohesivo, lo voy a hacer deformable, plástico, resbaladizo, ¿verdad? Es importante para hacer un bolo como el que acabo de describir, una incisión. Sí, dice, am, ¿alguien más por ahí? María, él también dice que sí. Incisión no. Ah, perdón. Incisión no. Perfecto. Claro que no. Porque yo puedo cortar y puedo masticar igual, sin problemas. ¿Verdad? Entonces, no es importante la incisión. No digo que no lo practiquen después en la terapia, pero hay que tener claro, por ejemplo, lo que pasa es que los conceptos, para nosotros los fonos, es diferente para un odontólogo. Un odontólogo a veces no va a entender este tema porque nosotros vemos pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces, si tienes un niño con parálisis cerebral, ¿es importante que haga la incisión? No, no es importante. Lo importante es que haga la trituración y que maneje bien el bolo y que no se vaya hacia atrás, que no se aspire, ¿verdad? Que no se atore, que no se vaya, que sea seguro este alimento para él y que sea eficaz, ¿no? Seguro y eficaz, o sea, que lo pueda masticar fácilmente y lo pueda deglutir. La incisión no sería importante. ¿El traslado del alimento será importante? Sí, por supuesto. El traslado sí. Entonces, la lengua juega un papel importante. El cierre mandibular. Miren que cuando nosotros masticamos sucede esto. Es una, es un movimiento rápido y cuando nosotros contactamos el alimento, esto sucede en milésimas de segundo, ni siquiera lo pensamos, pero es algo sensorial que apenas tocamos disminuye la velocidad para detectar la textura del alimento. Esto es algo que ni siquiera lo pensamos. ¿Por qué les explico esto? Porque esto se puede alterar en muchos pacientes, por ejemplo, niños con síndrome de Down, pacientes con parálisis cerebral infantil, con alguna alteración neurológica, porque digamos, esta información que se da en milésimas de segundos se puede poner más lenta y evidentemente se altera el cierre mandibular. ¿Okay? Entonces, por eso yo tuve algunos pacientes que mastican, 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 mastican un bolo demasiadas veces, porque no hay la información, no hay el feedback sensorial que les dice que tienen que masticar un poco más fuerte, que tienen que detectar el tamaño de la partícula durante la masticación.
¿Ok? ¿Y cómo debe ser un bolo eficiente? Esto es muy importante. Debe ser resbaladizo, cohesivo, plástico, ¿ok? Y algo importante es que, según algunos estudios, el tamaño de partícula, el tamaño que nosotros masticamos, es más o menos de 4 milímetros en promedio, en promedio. Puede haber partículas de 2 milímetros, algunos pueden variar esto un poco, pero en se dice que las partículas son de 4. Evidentemente hay estudios que demuestran que algunos sujetos pueden hacer partículas más grandes y se van adaptando poco a poco. Pero para una buena digestión, para hacer un buen vaciado gástrico, 4 es el promedio. Esto también es clave, ¿no? O sea, masticamos para una deglución segura y eficaz, ¿ok? Hacemos el bolo y lo que sigue es la deglución. ¿Qué es lo que sabemos de la masticación y deglución? Pues hay unos estudios muy interesantes que les voy a compartir, que en algunos tipos de alimentos, cuando nosotros masticamos, quiero que observen por favor este gráfico, cuando nosotros masticamos, parte de este alimento se va a las bayéculas. O sea, hay una, mientras yo estoy masticando, por ejemplo, masticando, pero parte de lo que ya estoy masticando se está yendo a las bayéculas. ¿Ok? Y esto se puede ver aquí. Esto puede cambiar de alimento en alimento. ¿Por qué es importante? Porque en muchos de nuestros pacientes, como niños con síndrome de Down, por ejemplo, o parálisis cerebral infantil, algunos alimentos pueden ser muy peligrosos para ellos, como por ejemplo la sandía, la gelatina, cualquier alimento que cambie rápidamente su textura cuando lo masticamos. Entonces, es importante conocer cómo puedo modificar esos alimentos para este tipo de pacientes. Entonces, me parece que hay alguna pregunta. Escurrimiento posterior, dice Elizabeth Hernández. Exactamente, Elizabeth. Eh, y bueno, ¿y cuándo es que deglutimos? ¿No? Porque eso es algo que queríamos saber. De hecho, que hay muchos estudios sobre esto. ¿En qué momento deglutimos? Porque esto no lo pensamos, ¿no? Cuando uno se come un chocolate, por ejemplo, tú lo masticas y tú no sabes cuándo te lo vas a deglutir. Y estos tiempos pueden cambiar. Pero miren, esto lo han estudiado, este es un estudio, por ejemplo, que cuando una persona mastica, por ejemplo, está masticando, ¿no?, en el lado de trabajo, a nivel de premolares y molares, llega un momento en que se manda la información para la deglución. Y eso sucede cuando el bolo está cohesivo, sobre todo, y cuando el tamaño de partícula es 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, esto es clave para la evaluación. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿el alimento es importante? Por supuesto. Fíjese que lo que nosotros hacemos en la masticación luego se va a ver reflejado en la deglución. Entonces, no sé si se entiende esta imagen. Esta es más o menos la lengua, esta es la faringe, esta es la epiglotis, ¿verdad? Esta es la entrada a la laringe, el vestíbulo laringio, y esta parte es el esófago, ¿no? El esfínter esofágico superior. Em, Fíjese que el tipo de alimento es clave. Y también, ojo con esto, miren, cuando nosotros tenemos la boca seca, ¿ya? La boca seca, miren lo que pasa. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la boca seca, esta película que tenemos de agua, vamos a decirlo así, de agua en la faringe, llegando al esófago, pues simplemente desaparece. Desaparece. ¿Y cómo desaparece? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los niños y los pacientes dicen, sienten que se le queda aquí.
¿verdad? Porque no hay buena hidratación. Y si a eso le agregamos que respira por la boca, esto puede empeorar. Entonces, tal vez un alimento que no sería perjudicial, pues en este caso sí lo sería. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que puede pasar, miren. Entonces, vamos a ver que los tipos de alimentos, los bolos, o sea, lo que vamos a masticar, puede influenciar en la deglución. Entonces, miren, estamos aquí, ¿verdad? A la entrada del esófago y podemos ver que los diferentes tipos de bolos, miren, en este caso, por ejemplo, este es un bolo abrasivo que se lleva toda la película de agua que hay a la entrada del esófago. Y obviamente esto va a producir que esta persona se atore. Miren lo que pasa. Literalmente absorbe todo el agua, porque es un alimento muy seco, muy seco. Vamos a seguir viendo qué pasa con otros tipos de alimentos. Un segundito. Aquí, partículas muy grandes. Miren lo que puede pasar. Nosotros deglutimos, ¿verdad? Hacemos un bolo y miren, partículas muy grandes se pueden quedar a la entrada del esfínter esofágico superior. Puede quedar varada aquí, y si son también partículas con proporciones muy elevadas, punzantes como esta, por ejemplo, se pueden quedar pegadas. Igual aquí, miren, en esta transición. Y evidentemente eso no se ve, ¿no? Salvo que le hagamos una videofluoroscopía. Pero hay unos estudios que demuestran que muchos, es un porcentaje muy alto de los niños con alguna deficiencia o lesión neurológica, tienen problemas en el momento de la deglución. Mucho cuidado que muchos de estos niños no se quejan, ¿ya? Porque tienen un umbral muy elevado. O sea, quiere decir que les incomoda, pero no lo dicen. Cuando se hace la videofluoroscopía, recién uno se entera de que evidentemente se está aspirando. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la característica del alimento elegido en los niños? ¿Por qué creen que sea importante? A ver, me gustaría que participen por ahí algunas colegas. ¿Por qué creen que es importante? Evidentemente tiene que ser nutritivo, eso lo sabemos. Vamos, porque lo acabamos de decir, ¿no? Tiene que ser, a ver, algo seguro, seguro. Quiero que se fijen, por la inmadurez en algunos casos, gracias a Ana Sofía, en algunos casos, quiero que vean esto. Miren, y esto ustedes lo pueden buscar en internet. Miren, una niña estaba dormida, le dio la tos y acabó muriendo por un grano de maíz. ¿Ya? De esto salió por supuesto, en los medios y de esto hay muchísimo. En Brasil, esto fue hace unos años, muere una niña de 4 años tras atragantarse con un nuggets de pollo. Esto en otro país, una niña de 5 años murió atragantada en un auto mientras estaba merienda. De esto, pues hay muchísimo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos saber elegir los alimentos para nuestros pacientes? Si hasta incluso en niños regulares suceden accidentes como atragantamientos y muertes. Esto es muy común. Por supuesto, uno dirá por ahí, alguna vez me lo dijeron, oye, mira, pero yo a mi hijito le daba el hueso al año, la pierna de pollo, y nunca se atoraba, seguramente. Seguramente que nunca se atoraba. Disculpen, estoy un poquito con la garganta. Pero puede suceder. Nosotros, los fonoaudiólogos, tenemos que elegir el alimento que sea más seguro para nuestros. La masticación es importante. Tienen que masticar siempre cosas duras, no necesariamente. ¿Ya? Quitémonos ese paradigma. Ese es un paradigma. Que pensamos que la masticación tiene que ser de cosas duras, tiene que ser de habas, tiene que ser de mollejas, porque mucha gente no puede masticar mollejas. No necesariamente.
Ahora, siempre me preguntan en las charlas, por ejemplo, en los talleres que doy, mira, hay método tal, tal método sobre esto, esto, esto. Pues seguramente con muy poca evidencia, pero la prioridad es la seguridad, como les decía, y la vida del ser humano. Y nosotros tratamos niños propensos a hacer aspiraciones, atragantamientos, ¿verdad? Si los niños regulares se atragantan, imagínense los niños que tenemos nosotros con alguna disfunción o lesión neurológica. Son muy propensos. De hecho, que muchos se complican y mueren y a veces, pues evidentemente no se investiga, pero por ahí algo falló, ¿no? Algo de orientación. Vamos a leer qué dice. Determinar con acorde al paciente y ya sea la edad. Perfecto, Elizabeth. Entonces, vamos a ver qué es un bolo eficiente según edad cronológica, ¿ok? Pero fíjense que, miren, antes de que yo evalúe, necesito saber muchas cosas. Tú puedes tener la evaluación, la puedes aplicar, pero eso no es lo más importante, es que puedas después interpretar y luego tomar decisiones. Eso es lo más importante y eso es lo que hace la diferencia entre los terapeutas. Quien toma las decisiones. Pues aplicar la prueba, seguramente las pruebas las van a encontrar en internet, pero no solo aplicarla, es saber tomar la decisión. ¿Qué hago después de haber tomado la prueba? Muy bien, entonces vamos a ver esta investigación que es la verdad que muy interesante sobre las habilidades de procesamiento oral y eventos para niños con desarrollo típico, ojo con eso, desarrollo típico y masticación, ¿no? Este es de la ITSI, de Sichero. También les puedo pasar la investigación con mucho gusto para que vean detalles, porque esto es importante que ustedes puedan ver. También para los que no han entrado a la ITSI, pueden entrar a la página y toda la información está disponible para todos. Videos, tutoriales en todos los idiomas, las investigaciones están disponibles, ustedes lo pueden descargar, lo pueden compartir. De hecho, que yo mi práctica clínica lo que hago es les paso a mis pacientes y a los cuidadores estos videos de la ITSI para que entiendan cómo tienen que elegir los alimentos más seguros para sus pacientes, en este caso sus familiares. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, miren, este es un resumen. Si gustan, tomen un pantallazo. También está publicado en mis redes, así que lo pueden descargar de mi Facebook o de Instagram. Este es un resumen, miren, de las habilidades de procesamiento según edad y según el nivel ITSI, o sea, el tipo de textura, ¿no? Porque la ITSI es una institución que estudia cuál es la textura, digamos, adecuada para diferentes tipos de pacientes con disfagia, ¿verdad? Pero también tiene estudios que se han hecho en niños normotípicos, es como un resumen de muchos estudios. ¿Y cuál es lo más seguro, no? Voy a insistir siempre en eso. La prioridad siempre es la seguridad, ¿verdad? Hasta incluso antes de la nutrición. Porque si tú lo estás nutriendo y lo estás aspirando, pues de nada sirve que lo estés nutriendo, ¿verdad? Entonces, la seguridad es antes. O sea, ¿cómo yo me aseguro de que lo que le voy a dar yo, en este caso a mi hijo, porque estos se han hecho en niños normotípicos, es seguro para él? Pues tenemos, miren, de nacimiento a 6 meses, lo que pueden, por ejemplo, o qué habilidades tienen y qué alimentos pueden consumir. Tenemos aquí, fíjense aquí, esta es la edad, habilidades del procesamiento, el nivel ITSI que puedes indicar y el ejemplo de alimentos. ¿Vean? ¿Lo conocen? O pues por ahí no se pueden entrar, por favor, y ver los videos tutoriales. La verdad que es muy fácil hacer los niveles o indicar los niveles, porque no necesitan mucha cosa, necesitan una jeringa de 10, un cronómetro que puede ser su celular, y la verdad que es muy fácil saber qué nivel preparar, eh, del 0 al 7 en este caso. Muy bien. Entonces, miren, eh, según el niño va madurando, por supuesto, a partir de los 6 viene la lactancia, ya viene el puré, miren, el puré,
Después viene el nivel 6, por ejemplo, más los otros niveles, que puede ser nivel 6 suave y tamaño bocado. Acá también ya le podemos dar, miren, picado y húmedo. Ustedes, los que no conocen ITZY, seguramente dirán, pero ¿qué es picado, qué es húmedo? Pues tienen que entrar a la ITZY para ver qué es picado, qué es húmedo. No todo lo que nosotros picamos, por ejemplo, califica como picado y húmedo. Tiene que tener ciertas características. Como por ejemplo, algo para que no se olviden, es que cuando nosotros picamos el alimento, se debe deshacer fácilmente con los dedos. Fácilmente. Es más o menos la textura de un plátano maduro, ¿no? De 6 a 9 meses, ustedes pueden dar purés, pueden dar picado, pero la textura tiene que ser la que se deshace fácilmente, ¿ya? Fácilmente. Si, por ejemplo, ustedes le quieren dar brócoli, por ejemplo, a un niño de 9 meses, ¿no? Bien, alguna verdura bien sancochada, pues esta verdura se tiene que deshacer fácilmente con los dedos, ¿ya? Esto es ideal y también, por supuesto, hay un tamaño, ¿no? Hay un tamaño. Y bueno, la verdad que a mí me encanta hacer cuadritos y facilitar un poco la práctica clínica. Entonces tengo un cuadrito que también les comparto, también está en mis redes, pero si gustan, tómenle un pantallazo donde está el resumen de todo, de todo. O sea, ITZY para niños. ¿Y en qué momento entra la masticación? Pues la masticación, fíjense que entra a partir de los 6, 9 meses, donde pues ya se ve algunos, digamos que algunas habilidades, algunos movimientos, ya la corteza prácticamente está controlando los reflejos que tenemos en la boca y pues madura el movimiento, se hace más voluntario y es donde ya podemos incluir, por ejemplo, el entonces, el inicio de una masticación puede ser, por supuesto, puré. Luego puede ser picada y húmeda. Recuerden que la partícula para niños, estamos en niños, debe ser de 2 milímetros, más o menos el tamaño de particulita que le vamos a dar picado. Y la otra característica es que se debe deshacer fácilmente esta partícula. Y si ya tiene de 9 a 12 meses, se le puede dar el nivel 6 más todos los niveles, por supuesto, que puede ser suave y tamaño bocado, con la misma característica. Quiere decir que se deshaga fácilmente, que se corte fácilmente. Un ejemplo de alimento puede ser el plátano, por ejemplo. Y el tamaño tiene que ser de 8 por 8, o sea, más o menos así, ¿no? 8 por 8, un poquito más pequeño este incluso, ¿no? 8 por 8. Eh, Ahora, ustedes dirán, pero ¿y estas características para qué es? Les voy a repetir, es para que ese niño evidentemente no se atragante con alimentos sólidos. ¿Ok? Pues hay mucho sobre esto. Yo otra vez los exhorto para que puedan entrar ahí y vean por favor los videos. Después, a los 15, a 2 años en promedio, ya se le puede dar nivel 7, nivel 7 y todos los niveles anteriores, ¿no? O sea, nivel 7 y todos los niveles anteriores. De fácil masticación. No se olviden que los manuales, todo esto están en la página de la ITZY para que vean ustedes qué es de fácil masticar, qué es regular. Muy bien, entonces, si ustedes, me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no lo saben o lo saben a medias, yo les sugiero que esto lo tienen que manejar como su teléfono, o sea, nivel uno es esto, nivel 2, nivel 3, y por edades. ¿Por qué? Porque cuando yo les enseñe a hacer las evaluaciones, ustedes van a tener que elegir el nivel o la evaluación, en muchos de los casos, le va a dar el nivel que ustedes pueden iniciar para los alimentos sólidos. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí todo bien? A ver, hágame el feedback. ¿Todo bien? No se olviden que les voy a pasar la investigación para que vean detalles. Cristina dice que se inscribieron, por favor, Marle, para ver si les puedes aceptar y puedan ingresar. Muy claro. Gracias, Elizabeth.
Vamos a esperar que ingresen entonces las colegas. Perfecto, gracias Rafael. Sandra, Laura, perfecto, gracias. Entonces, vean por favor, para los que no les quedó muy claro, vean los tutoriales y pues eso realmente son facilísimos, facilísimos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué influye en la eficiencia masticatoria? ¿Ok? ¿Qué influye? Pues, ¿cuáles son estos factores? Pues miren, influye el desarrollo cognitivo, las etapas de la dentición, el desarrollo neurosensorial, el desarrollo neuromuscular, el contacto oclusal, el crecimiento facial, la ATM, prótesis dental, saliva, maloclusiones, la fuerza masticatoria máxima, pues habría que ver si influye o no, crecimiento facial. Pues hay muchos factores de los cuales se han hablado y que pues hoy en día, gracias a los estudios, se demuestra que algunos evidentemente sí influyen y otros no, ¿no? Por ejemplo, en muchos libros se habla de que de ATM altera la masticación. Definitivamente, miren, las disfunciones generalmente son asintomáticas, ¿verdad? Son asintomáticas. Entonces, yo les pregunto, si a ustedes les molesta, por ejemplo, al masticar la ATM del lado izquierdo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues masticar por el lado derecho, ¿verdad? Ahora, pensando en hacer un bolo eficiente, a ver, les pregunto, ¿harán un bolo eficiente solamente masticando por un lado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A pesar de la incomodidad en el lado izquierdo. Elizabeth dice no. Ahora, ojo Elizabeth, por ejemplo, que si estamos hablando de una disfunción y es asintomática, como en muchos de los casos, el paciente pues simplemente cambia un poco el movimiento de la masticación, pero la masticación, la eficiencia masticatoria, pues sigue siendo la misma. Ahora, ustedes dirán, pero mira, si es algo muy severo, hay un dolor, sí, pero tal vez más adelante ya el paciente se va acostumbrando, se va adaptando y pues va masticando y hace una eficiencia masticatoria. De hecho, que lo hemos medido en el consultorio con muchos colegas odontólogos y tenemos pacientes y seguramente ustedes también mastican por un solo lado. No tienen dientes en el lado izquierdo o en el lado derecho. De hecho, que hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, que le ponemos a un provisional y se van con su provisional y siguen masticando por un lado, ¿no? Y regresan después de 2, 3 años, sin ningún problema de nutrición, evidentemente, tal vez con un desbalance, ¿no? Eso sí, pero a lo que yo voy es que esto altera la eficiencia masticatoria, no en la mayoría de los casos. ¿Okay? Eso hay que tenerlo claro, porque la prioridad es hacer un bolo eficiente. No digo, ojo, que se tenga que masticar por un solo lado. O sea, lo ideal para tener una masticación balanceada, sobre todo en etapas tempranas de la dentición, en la dentición decidua, en la dentición mixta, es clave que el niño mastique por ambos lados. Claro que sí. Pero cuando estamos hablando de que la prioridad no es el crecimiento alveolo dentario, ¿verdad? Y la relación que puede haber en el sistema estomatognático, la prioridad es que se alimente. Yo puedo usar un solo lado. Les pongo un caso, ¿no? Tengo un niñito con parálisis cerebral izquierdo. Evidentemente tengo que hacer que él mastique por ese lado, porque es ese lado que él esa es la prioridad para mí, ¿verdad? Ya después, si él mejora, puede intentar que maneje el otro lado, pero no en todos los casos. Entonces, ya redondeando un poco la idea, es que cada paciente es diferente, ¿ya? Cada paciente es diferente. Los conceptos se tienen que hacer de acuerdo a la población, hasta incluso dentro de la población, pues hay diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar ver la evidencia
y seguramente el criterio clínico va a ser que nosotros elijamos lo mejor para un paciente, pero no siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? Siempre pongan ustedes cuál es la prioridad. Eficiencia masticatoria es hacer un bolo eficiente para la deglución, para la nutrición. Perfecto. Es importante que mastique por ambos lados, no necesariamente cuando la prioridad es nutrición. Pero cuando el paciente no tiene ningún problema de deglución, mastica más por un solo lado, es un niño regular, con un problema de oclusión, perfecto. En estos casos sí, ¿verdad? Entonces, esto puede cambiar de población en población. Ahora, es importante conocer todo esto, por supuesto, pues me tomaría 5 horas hablar de todos estos aspectos, pero si gustan, pues en Multitherapies hay un curso, Aníbal, que él habla justamente, y de hecho que con nosotros en el ENSEMOL vamos a darles este curso para que los prepare para mi clase, para mi taller, ¿no? Porque es importante que sepan los fundamentos justamente de la masticación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a hablar de la evaluación. ¿Ok? Muy bien. Fíjese aquí. Acá hay un detalle muy importante. Esto es como un algoritmo de la evaluación de los trastornos de la masticación. Si nosotros tenemos un paciente con un trastorno de la masticación, ¿verdad? Lo que debemos hacer es hacer una prueba de detección, de triaje, screening, o como lo llamen en su país, ¿verdad? Es algo parecido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando tienen un poco de fiebre? ¿No? Oye, me duele la cabeza, tengo un poco de fiebre, ¿no? Se tocan, si tienes fiebre, ponte el termómetro. 40, wow, estás volando en fiebre. Vamos al médico. ¿Qué hicieron con el termómetro? Hicieron una prueba de detección. Hay fiebre por algo, no sabemos por qué. Pues la idea en deglución, en masticación, es que tengamos pruebas de detección. Ahora, estas pruebas, lo ideal, ¿no? No digo que sea así, pero lo ideal es que lo apliquen todos los del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a derivarnos cuando realmente tiene problemas de masticación. No sé si les ha pasado, pero yo tengo muchos colegas que me mandan pacientes según ellos, con problemas de masticación que no tienen problemas de masticación, ¿no? Que mastican diferente, sí. Que tienen un patrón masticatorio alterado, sí, pero que no tienen alteración de la eficiencia masticatoria, que es muy diferente, ¿verdad? Que es muy diferente. Entonces, les voy a mostrar algunas pruebas de detección, de triaje, de screening, y lo ideal sería que ustedes también, pues en su equipo, puedan capacitar a los médicos, sobre todo que son los que nos derivan los pacientes, y odontólogos para que puedan aplicar estas pruebas. Porque fíjense que después de hacer nosotros una evaluación, si es que el paciente tiene riesgo de trastorno masticatorio, si es un sí, entonces pasa a ser una evaluación clínica. Pues hay que revisar bucal en todos los casos. Si es necesario una evaluación instrumental, ¿verdad? Que pues hay muy poco para masticación. ¿Y cuál es el objetivo? Miren, esto es clave. ¿Cuál es el objetivo de hacer una evaluación? Les pregunto. ¿Cuál es el objetivo? Miren, cuando ustedes se pusieron el termómetro y tienen 40, luego van al médico. ¿Para qué van al médico? Por supuesto, vamos para que nos cure, ¿no? Pero ¿para qué más? ¿Qué hace el médico? Nos empieza a preguntar, nos examina y a veces nos manda a hacer pruebas instrumentales, auxiliares. ¿Para qué? ¿Qué dicen? A ver, ahí por ahí alguna dice exactamente, Judith, nos brinda un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no? Mira, ¿qué has comido ayer? Bueno, eso te ha hecho mal, estás con infección,
Entonces, bueno, si lo tiene todo claro, pues ya te receta, ¿no? Si te dicen que tienes que hacerte un examen de heces, tienes que hacerte un examen tal, una ecografía, y ya tengo claro que tienes un problema gástrico. Listo, ¿no? Una infección, una enterocolitis aguda, terrible. Bueno, pero tienes la causa. Pero cuando nosotros evaluamos, ¿tenemos la causa clara o no? Entonces, eso es clave, ¿no? O sea, es importante saber qué es lo que está, el niño no está masticando bien, ¿ok? Entonces, eh, es clave hacer un poco de, como muy bien dice la colega, antecedentes, hacer algunas preguntas, pero también examinar la masticación y examinar algunas estructuras. Ahora, la mayoría de las pruebas, lamentablemente, no se hicieron en base a indicadores de causas de las alteraciones de la masticación, en este caso. ¿Ok? Y les voy a mostrar. Pero antes, para terminar esta parte, bueno, el objetivo, no se olviden, es el diagnóstico y saber la causa. ¿Ya? Eso es el objetivo de una masticación, ese es el objetivo de los fonoaudiólogos cuando evaluamos una función. Tenemos que tener claro el diagnóstico y la causa, no solamente es la etiqueta, ¿no? Porque no puedes tratar lo que no conoces, eso es claro. ¿No? No se trata de poner etiquetas, sino se trata de tener claro lo que vamos a tratar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos entonces a ver ahora un ejemplo de triaje y en disfagia, por ejemplo, que es una de las áreas que están mucho más adelantadas que las otras en fonoaudiología, porque hay muchos estudios. El área de disfagia nos lleva muchos años de adelanto a la motricidad orofacial y justamente porque hay más inversión, ¿no? La medicina le interesa a los laboratorios, hay inversión, hay dinero, entonces se investiga. Es como una rama, cualquier rama en realidad de salud crece, ¿no? Cuando hay inversión, hay investigaciones. Es la única forma de crecer. Y en disfagia lo hay, ¿no? Por eso es que hoy en día es imposible estar actualizado en disfagia porque hay tantos artículos buenos, todos los días salen. Lo que quiero que revisen es esta información. Es algo muy interesante. Se han hecho estudios de cómo es que el cribado, la evaluación clínica y la evaluación instrumental pueden detectar la disfagia. Miren el cribado, o sea, las pruebas de detección detectan en un 37 o un 45%. La evaluación clínica entre un 51 y 55%. Evaluación clínica quiere decir preguntar, ¿no? Preguntar, preguntar. Y la evaluación instrumental de un 64 o 96%. Ahora, ¿por qué? Pues hay ese margen, ¿no? En cada uno. Porque eso depende de quién lo hace, evidentemente, ¿no? Tú puedes tener una videofluoroscopía, tú puedes tener un FIST, pero si no sabes interpretar, no reconoces, no estás observando bien el examen, pues de nada sirve hacer el examen. Y de hecho que yo he tenido muchos pacientes con exámenes que no, por ejemplo, ahora último tuve un paciente con disfagia, le habían hecho una videofluoroscopía y él estaba un año tratando de comer por vía oral y cuando vi la videofluoroscopía, pues este paciente no pasaba absolutamente nada por el esfínter esofágico superior. Es más, nosotros como fonoaudiólogos no podíamos hacer nada y yo le dije, ¿no? O sea, no lo puedo ayudar. Este es un tratamiento médico, vamos con colegas a ver qué pueden hacer, si puede ser toxina botulinínica o pueden ser de repente otras intervenciones quirúrgicas, qué sé yo. Pero yo como fonoaudiólogo no podía ayudarlo. Pero sí le dejé claro que él no podía pasar ni saliva. ¿Ok? Entonces, miren, eso puede cambiar, ¿no? Puedes tener la evaluación instrumental, pero si no tienes una buena base de fisiología y de la patología que estás observando, pues la interpretación, la verdad que se hace muy complicado. Tenemos, por ejemplo, en disfagia una de las pruebas de detección que se hace en 10 minutos. Miren, tiene 96% de sensibilidad y es una hojita. Es el TOR, BSST. Ustedes pueden ingresar y la doctora Rosemary Martino, que ha tenido la gentileza de, pues, los capacita para que hagan estas evaluaciones, que se hacen en 10 minutos.
Esta es la evaluación. También el MEC, por ejemplo, y todas han sido probadas con los estándares de oro, que son la videofluoroscopía. Muy bien. Y en esta ocasión, un poco tomando el ejemplo en qué es lo que pasa en deglución en las disfagias, ¿qué es lo que tenemos? Pues miren, habíamos visto esto, ¿verdad? Tenemos el cribado, pruebas de detección, segundito, deficiencia masticatoria, por ejemplo, rendimiento masticatorio. ¿Y cuál es la diferencia? Pues miren, cuando hablamos de rendimiento masticatorio, pues en algunos textos esto se puede, pues un poco todavía confundir. A veces hablan de lo mismo o viceversa, ¿ok? Pero vamos a tomar este concepto. Cuando se le pide a un sujeto que mastique y expectore el bolo alimenticio después de un número fijo de movimientos de masticación, el resultado refleja que también se desempeñó ese sujeto al fragmentar o mezclar el alimento de prueba u otro material de prueba no nutritivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace esta prueba? Por ejemplo, ¿no? Se cortan pedacitos de Optosil. Esto, por ejemplo, los odontólogos lo tenemos en el consultorio. Se cortan de un tamaño, ¿verdad? Y luego se le dice, por ejemplo, a ver, Pepe, vas a masticar 20 veces, ¿ok? 20 veces. Obviamente no lo vas a tragar. 20 veces. Mastica 20 veces y nosotros luego tenemos, por ejemplo, en este caso se hizo con gelatina, tenemos una clasificación que está de acuerdo a cómo masticó. Entonces, es una comparación fotográfica, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, mira, Pepe, estás en el nivel 3, ¿ok? Te voy a hacer tu prótesis, porque esto lo han hecho los odontólogos, te voy a hacer tu prótesis y luego con tu a un nivel 7. Perfecto. Quiere decir, mejoraste, ¿verdad? Mejoraste. Ahora, ¿esto es aplicable en la clínica? Pues en realidad se puede hacer en los consultorios odontológicos, pero no se pueden hacer, por ejemplo, en fonoaudiología. Sí pueden ustedes tal vez hacer con gelatina un tamaño estándar y pueden ver el antes y el después de su tratamiento. Pero les voy a dar, por supuesto, y de eso se trata este live, unas herramientas para que ustedes lo digan, ¿no? Sobre el, por ejemplo, sobre la zanahoria y hacer la mezcla o hacer la trituración y la este, maceración, pues hay muchos estudios. Entonces, cuando hablamos de eficiencia masticatoria, se define como el número de ciclos de masticación necesarios para lograr un resultado de masticación particular. Y en general, este tipo de evaluaciones pueden servir para hacer estudios, por ejemplo, para si ustedes quieren investigar, esto es ideal, ideal. Pero para hacer en la parte clínica con nuestros pacientes, digamos que esta nos puede ayudar muchísimo. ¿Ok? Hay también otras evaluaciones que se hacen con aparatos que se pueden hacer para hacer investigaciones, ¿ya? O para hacer investigaciones. Está el chicle, por ejemplo, muy conocido, que cambia de color según cómo vas masticando. Entonces, te puede medir el antes y el después. Por ejemplo, es un chicle, te metes a la boca y le dices, por ejemplo, mastica 20 veces y pues llega, por ejemplo, a un nivel 5. ¿No? Después de la terapia, se hace otra vez la evaluación y llega a un nivel 9. Quiere decir que está mejorando, ¿verdad? Ahora, ¿este chicle está disponible? Todavía no. No lo tenemos en todos los países, ¿verdad? Entonces, el día que lo tengamos en todas las farmacias, genial, ¿no? Señora, compre su chicle que le voy a hacer la evaluación de la eficiencia masticatoria o rendimiento masticatorio. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer clínicamente? Entonces, terapia basada en evidencia quiere decir elegir la evidencia que se puede acomodar a mi práctica clínica. Muy bien. Entonces, les voy a enseñar una prueba, pero antes quiero que vean que cuando nosotros evaluamos, a ver, un segundito, por favor. Esto voy a correr.
Cuando nosotros evaluamos, a ver, un segundito, ¿se está viendo mi diapositiva? No, ahora sí se ve. Ya, listo. Entonces, miren, cuando nosotros evaluamos la masticación, pues observamos básicamente los labios, miren, podemos ver cómo están los labios, ¿verdad? Cómo están los labios. La lengua no sabemos qué está pasando con la lengua. Ahí veo nada más que saca de rato en rato la lengua. La mandíbula puedo ver, ¿no? Que sube y baja. Premolares y molares no veo qué hace ahí. Mejillas tampoco, ¿verdad? El paladar duro tampoco veo qué pasa y en el paladar blando menos. Entonces, realmente si yo evalúo solamente observando los movimientos que hace un niño, dicho sea de paso, este niño es un niño regular que respira por la boca, por eso es que tiene un patrón masticatorio diferente, pero no quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos tareas de no masticación, pues que todo aparentemente se observa, ¿verdad? En este caso, si no masticara, ¿no? O sea, cuando hacemos la evaluación clínica, ¿es importante? Sí, pero tenemos que complementarla con la evaluación funcional, ¿ok? Ahora, seguramente conocen este protocolo, que es muy conocido, el OMS-E, también el MBGR, que es de nuestra querida amiga y maestra, ¿verdad? Irene Marchesán. Entonces, pues fíjense un detalle, estas pruebas han sido muy buenas y son muy buenas, la verdad, pero son para ver el grado de alteración en las funciones orofaciales, pero no te dicen la causa. Ahora, ¿qué tan importante es saber la causa? Es determinante para el tratamiento. ¿Pueden aplicar esta prueba? Sí, pero esta prueba lo que les va a dar es toda la alteración miofuncional que tiene, pero no les va a dar la causa. ¿Por qué? Y vamos a revisar eh, que cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, fíjense aquí, alimentación actual, bueno, esto es importante saber, ¿verdad? Masticación. Si está masticando por un solo lado, ¿verdad? Esa es la causa de una eficiencia masticatoria alterada. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, claro que no. Claro que no. Yo puedo masticar por un solo lado y hago un bolo eficiente, ¿verdad? Como lo estamos viendo, ¿no? Yo puedo masticar la manzana por un solo lado y listo. La incisión lo puedo cortar y no necesito hacer incisión y sigo masticando. La boca abierta. Yo tengo muchos amigos que mastican con la boca abierta. En algunos lugares es normal, es atípico, pero no quiere decir que está alterado, ¿no? Entonces yo puedo masticar con la boca abierta. Entonces, muchas de estas pruebas son muy buenas, como les digo, para ver qué tanto está alterada las funciones, pero que no nos dice qué exactamente está ocasionando este trastorno. ¿Ok? Susana dice, pero al masticar por un lado después dolerá ese lado por sobreexigencia. Mira, Susana, en realidad no necesariamente, porque hoy en día no masticamos cosas tan duras. Eso es uno. Por ejemplo, en la consulta odontológica tenemos N de pacientes que no tienen dientes al otro lado y no vienen con ningún dolor. Ojo que la disfunción de ATM, de hecho que tienen una pequeña disfunción, es asintomática. Entonces, no digo que no se trate, por supuesto, hay que ponerle los dientes, hay que tratar la disfunción de ATM, hay que tratar de que mastique de forma balanceada, pero a lo que voy es que la eficiencia masticatoria no está alterada. Entonces, porque nosotros, cuando vemos niños, por ejemplo, con alguna disfunción neurológica, evidentemente lo que nos interesa en primer lugar es que tenga una eficiencia masticatoria. No importa que mastique con la boca abierta, ¿no? Si yo tengo un niño con parálisis cerebral leve, ¿no? De hecho yo he tenido muchos niños y mastican con la boca abierta,
perfecto, ¿no? Pedirle que lo hagan cerrado es complicado para ellos porque sus movimientos son muy lentos, pero yo me aseguro que tenga eficiencia masticatoria y tenga una seguridad al masticar, ¿verdad? Yo escojo el tipo de alimento. Ya después puedo sugerir que se pueda practicar el otro lado si es que fuese necesario, pero la prioridad para mí, en este caso, o para mi paciente, es que se nutra. Para que se nutra, yo necesito que mastique, que haga un bolo eficiente y lo pueda hacer con un solo lado sin problemas. Ahora, si yo tengo un paciente con maloclusión pequeño, un niño normotípico, bueno, ahí sí le tengo que exigir que mastique por ambos lados, tengo que hablar con el odontólogo para que haga pues ahí unos, de repente, unos ajustes con unas pistas directas y se pueda solucionar el tema de la oclusión, ¿ok? Igual, ¿no? La velocidad que tanto puede influenciar, que rápido, un poco más lento, realmente influye en que haga un bolo eficiente, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver en el examen clínico qué es importante, cómo lo mido y qué mido, ¿no? Que es, yo creo que es clave, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto todavía está en elaboración, pero estamos haciendo una evaluación en base a evidencia de qué factores sí o sí influyen en una eficiencia masticatoria. Y la saliva, por ejemplo, es una de ellas. Si no hay saliva, la deficiencia masticatoria se altera. Entonces yo tengo que aprender a hacer una cialometría, que es la verdad que es muy fácil hacer. Es muy fácil. Solo necesitan una jeringa, un vaso, un pequeño garrote y el paciente, nada más. Es lo único que necesitan. Y tener los valores. Es muy fácil. En el taller, ya en Colombia, les voy a enseñar, por ejemplo, los que van a hacer el taller conmigo, cómo hacer una cialometría. Porque la cialometría me define muchos de los casos qué tipo de tratamiento necesita. Por ejemplo, ¿no? Si mi paciente tiene parálisis cerebral infantil leve y la mamá dice, y es un caso de real, ¿ah? Yo tengo un niñito que se cambiaba 8 veces el polo, ¿no? La mamá me dice, le cambio 8 veces el polo y él asiste a un colegio regular. No controlaba la saliva. Bueno, ella me dice, tiene mucha saliva, mucha saliva. Hicimos la cialometría, ¿verdad? Pasiva. ¿Y qué resulta? Que estaba dentro del promedio. Estaba dentro del promedio. ¿Ok? Porque hasta incluso ya estábamos pensando en ir de repente con un médico para que le ponga Botox, que es la otra solución, si es que hubiera aumento realmente de saliva. Lo que pasaba con este niño era que no lo deglutía. Y recuerden que nosotros producimos 1 litro a 1,5 litros de saliva todos los días. Si no se va para atrás, se va para afuera. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Simplemente enseñarle a deglutir cada cierto tiempo y en más o menos habrá sido unos 3, 4 meses, el niño se cambiaba una sola vez el polo, una sola vez. Entonces, pero teníamos que hacer la prueba de la celometría, por eso es tan importante hacer la celometría, ¿ok? Muy bien, entonces la celometría puede determinar si hay una hiposalivación o una hipersalivación. Y fíjense que acá me ayuda para saber qué tipo de tratamiento necesita mi paciente. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la evidencia de los dientes? Pues de los dientes, lo que se sabe hoy en día es que más de 20 dientes no altera la eficiencia masticatoria, menos de 20 dientes permanentes, en este caso, sí puede alterar la eficiencia masticatoria. ¿Ok? Sobre todo los dientes posteriores. Entonces, cuando nosotros, de hecho que hay estudios, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en niños con síndrome de Down, que la mayoría de ellos tenían maloclusión y era la causa principal del problema de masticación y no lo que nosotros pensábamos antes, que era la lengua grande, que el niño no cierra la boca, que tiene hipotonía, ¿verdad? Entonces, buscábamos pues causas que uno cuando no tiene la información busca pues N causas, ¿no? Pero ahora que tenemos la información, sabemos que en muchos de los casos de los niños con síndrome de Down, el problema es la oclusión, o sea que necesita tratamiento odontológico.
Y luego, fonoaudiológico, por supuesto, para enseñar a usar esos contactos oclusales. Por eso es que también dentro del taller yo les voy a enseñar cómo registrar, por ejemplo, las UFP, que es fácil en realidad. Lo que tienen que guiarse, colegas, siempre es ver atrás, ¿no? Cómo están los contactos atrás. Y es muy fácil en realidad. Les voy a mostrar cómo lo podemos hacer clínicamente. Aquí, miren, así. Simplemente con un aperturador y luego revisar los dientes y pedirle que haga ese movimiento. Entonces yo tengo que ver que haya contacto de los molares, en este caso, ¿verdad? De los molares. No es tan complicado, ¿verdad? Otra vez, así yo descarto que no es un problema odontológico. No solamente observar los dientes, sino observar la oclusión. Y ahora les voy a decir por qué. Miren, por ejemplo, hay muchas pruebas, dicen, no, mal te resta en puntaje porque puede tener problemas de masticación. Para nada. Por ejemplo, en este caso, esta paciente no tiene problemas para masticar. No tendría por qué. Acá tiene buena oclusión. Bueno, el otro lado vamos a asumir que tiene lo mismo. ¿Es una maloclusión? Por supuesto. Una suma de maloclusiones. Pero, ¿eficiente para la masticación? Probablemente. Muy probablemente. No debe tener problemas para masticar. ¿Ok? Vamos a ver otro caso. En este caso, pues habría que ver, ¿no? Me queda duda, tendría que ver en movimiento si realmente hace buenos contactos, ¿verdad? Esa es una clase 3. En este caso, ¿cuál? Tiene gingivitis, maloclusión, vis a vis, pero atrás hay contacto. Entonces, probablemente tampoco tenga problemas para masticar. En esta mordida abierta, miren, pues probablemente mastique bien por este lado y no tanto por esto. De hecho, que este paciente se le sugiere que mastique por aquí hasta que se mejore el tema de la oclusión y se pueda hacer el balanceo y luego recién los lados. Ok, vamos a ver otro caso. Por ejemplo, a pesar de que tiene piezas abajo, no tiene piezas arriba, entonces no hay forma de que mastique, ¿no? Entonces, por más que sea una paciente normotípica, sin alteración neurológica, no hay forma que mastique por ese lado. Yo me acuerdo, yo tengo muchos pacientes ancianitos, por ejemplo, y la familia me dice, mi papá no quiere masticar, Iván. Y le veo la boca y no tiene dientes atrás. Y le digo, pero ¿cómo va a masticar tu papá si no tiene dientes atrás? Le digo, no le has visto los dientes. Ah, no tiene dientes atrás, no tiene dientes atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Modificar, si no le vas a poner prótesis, modificamos todos los alimentos. Listo. Puedes comer todo, pero no todas las texturas. Se tiene que modificar la textura y así recuperamos la nutrición en muchos de los ancianitos. Evidentemente, ideal es que se ponga prótesis, pero si no puede, pues hay que modificar la textura del alimento. Ahí por ahí hay un comentario, vamos a ver. Viste, ¿dónde voy a por favor? Pilar. Pues muchas de las herramientas las voy a compartir, Pilar. No se salgan de los grupos de WhatsApp. Marlene, eh, seguramente entre mañana y pasado, va a ir compartiendo mucha de la información que estoy ahora, pues, mostrando. ¿Ok? Con mucho gusto. Y por supuesto, si van al curso, vamos a hacer ahí el taller, vamos a aplicar las pruebas, les voy a poner algunos pacientes y ustedes van a tener todas las pruebas en PDF y les voy a enseñar obviamente a aplicar en cada situación, que es la idea, ¿no? Es la idea. Miren, este es un paciente miren, fíjense, no sé si logran ver, pero este paciente tiene un contacto prematuro pues muy grande que no le permite, miren atrás, a pesar de que tiene sus molares, fíjense, no le permite hacer contacto. Pero fíjense que con un poco de tratamiento odontológico, realmente poco tiempo en realidad, lo que puede pasar. Pistas directas, estas son las pistas directas y miren, poco de resina aquí. ¿Y qué pasó? Ahora sí tiene buen. ¿Esto es algo rápido? Sí, en realidad es muy rápido. Se puede mejorar en un par de sesiones la masticación de un niño con síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, los dientes son claves para masticar, sobre todo los posteriores. Con gusto.
Vamos a seguir. Igual, este es un caso, por ejemplo, de un niño con parálisis cerebral. Un segundito, por favor. Acá. ¿Se ve lo que estoy mostrando, Gladys? No, Iván, se perdió la Ah, protección perdón. de tu presentación. Un segundito. Entonces, vamos a pasar al patrón masticatorio, que es muy importante también, por supuesto. Y quiero que quede claro algo, es que cuando nosotros evaluamos la masticación, por supuesto que el patrón masticatorio es importante, sobre todo en etapas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Estamos hablando de dentición decidua, dentición mixta, el lado de trabajo, el lado de balanceo, pero que no va a interferir o no va a repercutir en una eficiencia masticatoria. Eso quiero que lo tengan clarísimo. Y no siempre se puede exigir a todos los pacientes que tengan lo ideal, que es una masticación bilateral alternada, ¿no? O sea, 60-40, ¿no? Ambos lados. Es lo ideal, digo. Pero no siempre, en todos los casos, es la prioridad, ¿ya? Pero que si se puede, claro que sí, lo tienen que hacer. De hecho, que hay protocolos de cómo reeducar el lado masticatorio, pues eso también lo vamos a compartir en el taller. Entonces, son fichas muy prácticas que en poco tiempo se logra hacer esto. Pero en muchos de los casos no es la prioridad. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense que las evaluaciones, lo ideal y lo que la evidencia nos dice hoy en día es que se haga por poblaciones. Evidentemente no voy a tratar todas las poblaciones, que no nos daría el tiempo, pero sí quiero cerrar con algo importante, por ejemplo, con esta evaluación. Miren, esta evaluación la pueden hacer ustedes, tómenle fotos si gustan, quiero que lo apliquen en su práctica clínica. Se hace con zanahoria, lo pueden hacer con manzana también, ¿ok? Y miren, solamente necesitan un tenedor, necesitan una zanahoria y necesitan un cernidor. ¿Ya? No sé cómo le dicen, colador, le dicen así, Ladies, en Colombia también. Sí, colador se conoce aquí. Perfecto, ok. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace lo siguiente, se le hace masticar como normalmente lo hace, no se le dice que mastique por un lado, por el otro lado, pues mastica como normalmente masticas, pero antes de deglutir me avisas, ¿ok? Listo, está masticando, el tamaño puede ser de 8 por 8 milímetros. Cuando está terminando, me va a mostrar, fíjense, ahí está, y seguidamente eso le decimos que lo coloque aquí, no sé si se ve, ¿ok? Aquí. Se lava con agua, cogemos un plato blanco, le echamos un poquito de agua y miren lo que sucede. Apenas colocas, las partículas se separan. Pam, 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 se separan. Y miren que del diente de un tenedor al otro tenemos 4 milímetros. Entonces, con un tenedor simplemente ustedes pueden tomar fotos y ver el antes y el después de un tratamiento. Entonces, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, y les deja unas partículas así grandes, ¿no? Entonces, wow, el niño no está masticando bien, ¿no? La niña es una niña normotípica, miren, es 4 milímetros, ahí está, miren, 4, perfecto, 4. Después de 10 sesiones vuelven a hacer la misma prueba y comparan, ¿no? El antes y el después. Esta es una prueba muy rápida, no es para hacer investigaciones, pero clínicamente puede ayudar. Puede ayudar, ¿ok? Pueden hacerlo con zanahorias o con manzanas si es que no le gusta, ¿no? A muchos niños no les gustan las verduras. Lo pueden hacer con zanahoria sin problemas o con manzana. ¿Ok? ¿Sí se entendió la prueba? Por ahí hágame el feedback. Vamos a acabar ya en unos 5 minutos más. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. También tenemos al Thomas, por supuesto, el Thomas, que se hace en adultos sanos, en niños sanos, con disfagia. ¿Ok?
Y esto lo voy a enseñar en el taller, por supuesto. Pero sí les voy a pasar las investigaciones con mucho gusto de cómo se hacen estas evaluaciones, porque la verdad que no es una sola a todos. A un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral no le vas a dar una zanahoria para que lo mastique, pues lo más probable es que lo atragantes, ¿verdad? A un niño con parálisis cerebral hay otras pruebas. Eh, para un paciente con disfagia son otras pruebas. Tenemos cómo se hace clínicamente, por ejemplo, en cada investigación, cómo se hace el toma, se hace con esta galleta, por ejemplo, esta galleta que es conocida, ¿verdad? Que tenemos acá en Perú, por ejemplo, que es la soda, que mide 5 por 5 más o menos, y se mide los bocados, los ciclos masticatorios, las degluciones, y tienen hasta incluso una tablita donde uno busca la edad, el sexo y hace el vaciado. Por ejemplo, esto es en un paciente adulto. Luego de haber medido la masticación y la deglución, se va a la tablita y fíjense, esta es la tablita, se coloca y ahí hacemos el análisis por grupo etario y también por sexo. Esto se ha hecho en niños sanos, se ha hecho en pacientes con síndrome de Down, que les vamos a enseñar, por supuesto, en el taller, pero quiero que ustedes que sepan que hay evaluaciones para diferentes poblaciones que se hacen con galletas, con zanahorias. Los resultados son diferentes, ¿no? Obviamente en síndrome de Down, por ejemplo, se manejan otras normas, otros parámetros que nos pueden ayudar, aparte de ver, obviamente, la estructura bucal de los dientes, la saliva, en fin, son diferentes factores que van a intervenir cuando nosotros evaluamos a diferentes poblaciones. También tenemos, por ejemplo, en parálisis cerebral infantil, ¿no? En parálisis cerebral infantil no es lo mismo, no se puede aplicar un Thomas, tal vez no se puede aplicar hasta incluso la zanahoria. Muchos, por no decir la mayoría de los niños con parálisis cerebral infantil tienen problemas en la masticación. Entonces, está el caraduman, miren, el KCPS, que se hace de 2 a 15 años. Esta es una evaluación genial porque no solamente te evalúa la masticación, sino al final, miren, es algo muy interesante. Vamos, todavía tenemos unos 5 minutitos. Miren, al final de esta evaluación, que se hace con una, les voy a enseñar cómo se hace, tú decides, miren, el nivel el cual está indicado para este paciente y el nivel en el cual tú le puedes dar el sólido, ¿ok? Entonces, esto es genial, ¿no? Esto es genial porque con el Caraduban tú puedes ver al paciente, le haces la evaluación con la galleta, observas y aplicas la ficha simplemente de acuerdo a cada nivel, haces el vaciado al final de cada uno, pues esta ficha es muy larga, normalmente me demoro en enseñar una hora solamente esta evaluación, pero la verdad que es muy buena y al final me da el nivel en el cual yo debo elegir el alimento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta paciente tiene nivel 2, pues ¿qué le corresponde en nivel 2? Le corresponde picado y húmedo. ¿Y cómo es picado y húmedo? Recuerden que se deshace con los dedos, ¿verdad? Tiene que ser húmedo y tiene que ser picado. ¿Cuántos milímetros tiene que ser? ¿Se acuerdan? 2 milímetros, ¿verdad? Entonces, miren, yo ya puedo saber y puedo indicar hasta incluso a los padres qué tipo de alimento sólido, cómo le pueden dar y que va a ser seguro para en este caso, para su niño, ¿verdad? Y también finalmente les voy a mostrar que hay otra evaluación que es el MOE, que es genial para hacer la terapia con los niños con parálisis cerebral, porque el MOE te dice exactamente qué es lo que está pasando al momento de evaluar. O sea, estás observando, haces el vaciado y te analiza todas las características de los movimientos que hace el niño al masticar. Entonces, esto es genial porque después tú lo puedes hacer cuantificablemente, miren, y puedes saber cómo va mejorando tu paciente. Entonces, es genial esta evaluación. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias.